Vamos a dar inicio con la jornada de hoy. Tenemos este tema que son cocos gram positivos. En este caso vamos a hablar del género Streptococcus. Les agradecemos a los que nos visitan nuestro canal de diferentes países, de lo que es Centroamérica, Suramérica, todas las personas que nos siguen de México también. Les invitamos a que se suscriban. Y bueno, vamos a dar inicio, vamos a describir las principales características del género Streptococcus que poseen importancia médica. También vamos a hablar, vamos a tratar de explicar las distintas especies que causan enfermedad al hombre y vamos a poner toda esta información en un contexto médico para que podamos entender la importancia de estas bacterias para el ser humano. Vamos a iniciar entonces hablando un poco de las características. La familia de los Streptococcae comprende diversos géneros de importancia médica. Sin duda, el género que mayor importancia médica tiene es el Streptococcus y comprende más de 100 especies. Una característica que se ha utilizado en la clínica para poder diferenciar los distintos estreptococos es la capacidad de producir hemólisis cuando se los cultivan en placas de agar sangre. Dentro de las especies que producen lo que denominamos alfa hemólisis o hemólisis incompleta, se encuentra lo que es el Streptococcus pneumoniae, que va a ser descrito también en este video, pero vamos a concentrarnos un poco más en el Streptococcus pyogenes, que es un típico beta hemolítico. Beta hemólisis significa una hemólisis completa, es la digestión total de la hemoglobina y entonces lo que se puede ver es un halo claro alrededor de las colonias de Streptococcus. En la alfa hemólisis también se ve un halo, pero hay una digestión parcial de la hemoglobina, con lo que quedan pigmentos que le dan un color al halo alrededor de la colonia. Dentro de las especies beta hemolíticas, como dijimos, vamos a tomar como paradigma el Streptococcus pyogenes y vamos también a hablar de lo que es el Streptococcus agalactiae. Vamos a irnos un poco dentro de lo que es una de las enfermedades producidas por el estreptococo es la erisipela. Esta ya era conocida por Hipócrates, que la escribió en la antigüedad. Hubo que esperar seguido hasta mitad del siglo XIX para que Teodore por primera vez haga una descripción de esta bacteria que él observaba en el microscopio formando cadenitas, que no eran otra cosa más que estreptococo. Friedrich estudió a los estreptococos y a la erisipela y en 1883 descubrió que uno de estos microorganismos formaban cadenitas que causaban la faringitis. Y este fue el Streptococcus pyogenes, que posteriormente las características comunes que comparten los estreptococos y los estafilococos es la morfología esferoidal, pero después ya se diferencian no solo por la agrupación en cadena, sino también por las pruebas de la catalasa, como describimos en el video anterior. En este canal nosotros ya hemos hablado de lo que es el estafilococo y habíamos explicado esta diapositiva. Les invitamos que pueden revisar nuestra clase anterior sobre lo que son los estafilococos. ¿Bien? Bueno, las bacterias del género Streptococcus tienen un tamaño que les permite ser visibles al microscopio óptico. No tienen órganos de locomoción, por lo cual son inmóviles y carecen de la posibilidad de formar esporas. Tienen una muy gruesa pared bacteriana que está compuesta de peptidoglicano y de ácido teicoico. También contiene las envolturas de Streptococcus proteínas. En el caso del estreptococo, la proteína más importante y más abundante es la proteína M. Además, hay otras proteínas con diversas funcionalidades. Las bacterias del género Streptococcus están distribuidas mundialmente, es decir, es una bacteria ubicua. Hay diversas especies, como dijimos antes, y algunas integran transitoriamente lo que es la microbiota humana del individuo normal.
Pueden ser encontrados los estreptococos en la cavidad vocal, en la faringe, en las mucosas nasales, en los pliegues cutáneos y en el perineo. Como describimos antes, hay diversas especies que tienen importancia médica y que pueden causar una infección tanto en individuos hospitalizados como individuos en la comunidad o pacientes ambulatorios. Desde el punto de vista de laboratorio, se trata de bacterias exigentes o también, como decíamos, los microbiólogos, fastidiosas. Esto quiere decir que para poder ser cultivadas requieren medios de cultivo enriquecidos. Cuando se cultivan en medios adecuados, con los nutrientes adecuados, la bacteria crece rápidamente. Es decir, de un día para el otro puede notarse la aparición de las colonias, que son pequeñas, no son pigmentadas y podríamos decir que cuando uno las ve parecen pequeñas gotitas de agua porque son transparentes. Estas bacterias, desde el punto de vista metabólico, tienen un metabolismo anaerobio facultativo. Es decir, estas bacterias tanto pueden oxidar como fermentar. Algunas especies son microaerofílicas, es decir, utilizan el oxígeno, pero en bajas concentraciones de oxígeno y un tenor de alto de dióxido de carbono. Como ya dijimos antes, son catalasa negativos y pueden producir alfa, beta o gamma hemólisis. Gamma hemólisis es no hemólisis. Convencionalmente se dice que los estreptococos que no producen hemólisis son gamma hemolíticos. Rebecca Lassenfeld, una investigadora en la primera mitad del siglo XX, clasificó las especies de la importancia médica de acuerdo a la reacción que podía concretar en ella, con anticuerpos de distintos carbohidratos que tenían la capacidad antigénica de la envoltura. De esta manera ella pudo definir diferentes grupos desde la A la K y de la K a la V. En realidad, esta clasificación con el advenimiento de los nuevos métodos de identificación semiautomatizados ha perdido un poco de validez. Les diría de actualidad, ha quedado obsoleta y no obstante eso en la práctica que nosotros vamos a ver lo que todavía que en la clínica se usa para la clasificación del grupo de Lassenfeld. Para definir algunas especies, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes es el típico estreptococo que es beta hemolítico y permanece en el grupo A. Es decir, cuando uno dice que se encuentra en el grupo beta hemolítico grupo A, esto es sinónimo de decir Streptococcus pyogenes. Por eso muchas veces vamos a ver que los Streptococcus pyogenes se les definen con el acrónimo EGA, Streptococo del grupo A. Dentro de los estreptococos que producen beta-hemólisis tenemos entonces las dos especies paradigmáticas. Por un lado tenemos el Streptococcus pyogenes, que es beta-hemolítico, que pertenece al grupo A. Es una bacteria microaerofílica que tiene una particularidad que es susceptible a la bacitricina, es decir, es una forma con la cual se puede identificar en los cultivos. Por otro lado, el Streptococcus galactiae, de quien debemos diferenciar una de otra, también es un beta hemolítico, pero es del grupo de Lassenfeld B. También es microaerofílico y para poder identificarlo se utiliza una prueba que se le denomina prueba CAM, que es una prueba usual del laboratorio. Lo mismo decimos ahora, que es lo que decíamos antes, que este tipo de pruebas está lentamente cayendo en un desuso en virtud del adviento de nuevas metodologías semiautomatizadas. Lo que es el Streptococcus pyogenes, de la misma manera que hablamos hace un rato del estafilococo, este es un patógeno multifactorial. Posee
diversos factores, en principio aquellos factores celulares que poseen las bacterias, digamos que tiene adhesinas y son diversas adhesinas, y las más importantes son las que le permiten la unión a la fibronectina. Para adherirse la bacteria a los epitelios también tiene adhesinas que se encuentran en los extremos de fimbrias, o sea, estas bacterias poseen fimbrias, es decir, estas pequeñas ramificaciones proteicas como pelos anclados en la membrana citoplasmática, pero que salen hacia el exterior. Las bacterias tienen ácido lipoteicoico. Recordemos que los ácidos lipoteicoicos que integran la envoltura, básicamente la pared, tienen la actividad, son funcionales, son reconocidos por los Toll-like receptor TLR2. La proteína M, que es la proteína más abundante, es importante porque tiene la funcionalidad, por un lado, prevé capacidad antifagocítica y por otro lado prevé adherencia, pues se adhiere a diversos ligandos. Puede decirse que es una determinante de la patogenicidad, porque se ha visto que aquellas cepas que carecen de proteína M no resultan patógenas para el hombre. Y una particularidad que tiene esta proteína M es que participa en la evasión. ¿Y por qué participa en la evasión? Porque está sujeta a lo que se denomina variación antigénica, es decir, debido a los reordenamientos que hay en el material genético de la bacteria, la proteína M, cuando comienza la infección, la bacteria puede estar expresando un determinado antígeno, y durante el transcurso de la infección, una vez que el sistema inmune ha reconocido esta proteína, se va generando anticuerpos. Esta bacteria puede empezar a expresar otro antígeno distinto, con el cual los anticuerpos que fueron producidos carecen entonces de esta actividad alguna. Existe una C5A peptidasa que está anclada a la pared y que tiene la función de degradar el componente C5A del complemento, que es un componente quimiotáctico, es decir, que puede inhibir la quimiotaxis. Tenemos la proteína Simil-M. Yo les diría que para no ahondar y hacer una descripción, les sugiero que vean la literatura que se provee en la descripción de este video, donde vamos a explicar un poco más detallado lo que son estos factores. Debemos nombrar también que los estreptococos piógenes tienen una cápsula de ácido hialurónico que permite también la evasión de lo que es el sistema inmune. El estreptococo piógenes también tiene factores de virulencia que son secretados en el medio. Tiene una serie de lisinas como la streptolicina O, la streptolicina S, básicamente que en general son las que participan en la actividad hemolítica que tiene el estreptococo. En particularidad, que la streptolicina O es fuertemente antigénica y durante la infección por estreptococo piógenes aparecen anticuerpos dirigidos contra la streptolicina O. Ya veremos esto más adelante, que es algo que se le da seguimiento de la evolución de la enfermedad causada por estreptococo piógenes. La estreptoquinasa produce la lisis de coágulo de fibrina, lo que permite el escape del microorganismo al sitio primario de la infección. Vamos a describir los productos secretados por las bacterias, que son exotoxinas pirogénicas, estreptocóxicas. Básicamente se reconocen tres: la SPA, la SPC y la SPB. Tanto la SPEA como la SPEC tienen la característica superantigénica, mientras que la SPEB es una
cisteína proteasa, que tiene la capacidad de degradar las proteínas que son degradadas, son aquellas que tienen la actividad dentro del sistema inmune. El Streptococcus pyogenes puede causar una enfermedad por mecanismos distintos. Una de las infecciones es infecciones piógenas, y cuando decimos piógenas es que son formaciones de pus o secreciones y con acúmulos de leucocitos polimorfonucleares. Estas infecciones piógenas pueden ser tanto superficiales como invasivas. Superficiales, por ejemplo, el impétigo, que no es exactamente igual que la presentación clínica del impétigo causada por Staphylococcus aureus, pero esta es una de las patologías muy contagiosas y la bacteria puede diseminarse rápidamente de una zona, de un tejido a otra, contiguo, simplemente por tocarse con las manos. Y de esto son los chicos, se ve más frecuentemente en los jóvenes, a medida que las bacterias empiezan a ingresar en regiones más profundas del epitelio, la enfermedad se va causando por Streptococcus pyogenes, empieza a tener mayor gravedad. Una patología piógena frecuente causada por Streptococcus pyogenes son las faringitis. Se trata de una infección piógena superficial en la faringe y que es frecuente en niños y en adultos del grupo etario de 5 a 15 años de edad. Debemos dejar claro que la principal etiología de la faringitis son los virus, es decir, un 75 o un 80% de las faringitis son causadas por virus y el resto por bacterias. Y de las bacterias la más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Un segundo mecanismo a través del cual los Streptococcus pyogenes pueden causar enfermedades por la acción de la exotoxina pirógena que liberan, es decir, la SPE. El ejemplo de esta patología es la escarlatina. La escarlatina es la enfermedad que tiene las manifestaciones cutáneas, como se ve en la fotografía y también en la mucosa, como podemos ver lo que es en el niño. Un tercer tipo de enfermedad producida por Streptococcus pyogenes son las complicaciones denominadas no supurativas, que sigue una infección estreptocóxica y por eso se le denominan complicaciones no supurativas post-estreptocóxicas. Las dos que conocemos son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. En general, la fiebre reumática recurre a aquellos niños adolescentes que han sufrido una faringitis del grupo A que no es suficiente, que no es bien tratada, en donde el antígeno ha permanecido por mucho tiempo en los tejidos del individuo. En general, este tipo de patología va a involucrar a las articulaciones, pudiendo también alterar al músculo cardíaco y pudiendo también alcanzar el pie y el cerebro. El mecanismo básicamente por el cual se produce la fiebre reumática es porque existe un mimetismo molecular entre la proteína M y la miocina, por ejemplo, en el caso del músculo cardíaco, el huésped. Entonces, durante la infección se está produciendo anticuerpos contra la proteína M, que también reacciona contra la miocina, provocando una reacción inflamatoria muscular localizada que afecta directamente al órgano cardíaco. En lo que es la glomerulonefritis aguda, también es una patología que ocurre después de haber sufrido una infección estreptocóxica. No tanto, quizás sea mejor después de sufrir una faringitis. Sí, pues puede ser, pero también a esa edad, en niños y en adultos, después de haber sufrido otro tipo de infección cutánea, no necesario una faringitis, para esto que ocurra no cualquier cepa de Streptococcus pyogenes que puede causar la glomerulonefritis aguda, sino que solamente algunos pocos serotipos de proteína M pueden llegar a causar esta patología.
Además de la enfermedad, infecciones de piel y partes blandas del Streptococcus pyogenes también causa otro tipo de patología en órganos profundos. Y dentro de estas podemos distinguir las infecciones piógenas como meningitis, neumonía, infección urinaria, infección de vías respiratorias altas, con respecto a esta última básicamente afectando los senos, es decir, sinusitis, otitis media, accesos perintonsulares, accesos retrofaringios, entre otras. También el Streptococcus pyogenes puede causar a través de la SPA, que funciona como un superantígeno shock tóxico, así como el Staphylococcus aureus. Sabíamos que producía el shock tóxico Mercer de la TSST1. En este caso, el shock tóxico que está producido por la SPEA, pero hay una diferencia. Mientras que la infección por Staphylococcus aureus a partir de la bacteria desarrollando en un sitio puntual, en este caso el shock tóxico era producido por migración hacia la circulación de la TSST1. Pero en el caso de la acción del SPA no es tan severa y entonces requiere necesariamente la bacteria que esté en el torrente sanguíneo. Es decir, tiene que estar el estreptococo en el torrente sanguíneo y desde ahí producir el SPEA para que pueda observarse el shock tóxico. Otro estreptococo de importancia médica de los beta-hemolíticos es el Streptococcus galactiae. Este permanece al grupo B de Langenfeld, de la misma manera que el estreptococo. Es un patógeno multifactorial, aunque su repertorio de factores de virulencia es un tanto más reducido que el Streptococcus pyogenes. Digamos que es un microorganismo que puede ser encontrado en la microbiota del hombre y la mujer, básicamente en el intestino, y podemos discernir un número de factores de virulencia como aquellos que están asociados al soma bacteriano. Y ahí tenemos peptidoglicanos, ácido lipoteicoico, las distintas adhesinas que conforman la parte de la envoltura, como así también la presencia de estructuras como el filis o fibrias, que están fuertemente ancladas a la envoltura, que en su extremo distan, poseen una adhesina. En cuanto a la importancia médica, acabamos de decir que el Streptococcus galactiae puede integrar la microbiota del intestino. Al integrar la microbiota también es muy posible la colonización del perineo. Y en el caso de la mujer embarazada, esta colonización podría también llegar a llevar una colonización vaginal. El problema se produce cuando se produce una ruptura prematura de la bolsa y la bacteria accede al líquido amniótico. En este caso puede infectarse el feto. También el problema es para la madre, porque estas infecciones maternas incluyen, que acabamos de describir, es la que con la posibilidad que llegue a un aborto séptico o inclusive más grave a un riesgo de la vida de la madre a través de una sepsis puerperal. En el caso del niño, o sea, en cuanto el feto se infecta, la bacteria va a ingresar entonces por las vías respiratorias. O sea, el chico está respirando líquido amniótico que va a ingresar a los pulmones. La bacteria se va a diseminar por la sangre y como es una bacteria capsulada, la bacteria tiene la gran capacidad de la evasión de la fagocitosis y puede alcanzar fácilmente el sistema nervioso central, causando lo que es una meningitis. También el Streptococcus galactiae causa la enfermedad al adulto. En los adultos puede observarse cuando hay una estasis urinario. En los adultos, por ejemplo, prostáticos, puede verse una infección urinaria. En los individuos como por la enfermedad de base, por ejemplo, en pacientes diabéticos, pueden verse en las lesiones gangrenosas supuradas, es decir, por la infección
piógena. El Streptococcus galectiae se ha visto también que es una bacteria que causa artritis, endocarditis, meningitis en el adulto, neumonía, y también puede llegar a invadir a partir de un foco primario la circulación sanguínea en pacientes que tienen enfermedades de base grave. Y estamos hablando de cirrosis, diabetes, neoplasias o infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana. El Streptococcus pneumoniae es otro estreptococo que tiene bastante importancia. Es otra bacteria que puede ser encontrada literalmente en todos los continentes. Es de distribución mundial, y acá lo interesante es que el reservorio, así como los demás cocos gram positivos que estábamos describiendo, los reservorios son mamíferos y humanos. Acá esta bacteria es exclusiva del humano, es decir, el reservorio único es el humano. Uno puede llegar a encontrar este microorganismo formando parte de la microbiota, siendo comensal a nivel nasofaringea, y generalmente eso ocurre en forma transitoria. Y lo que vemos de mayor importancia médica de este microorganismo es que se resumen las infecciones que sufren los individuos en la comunidad. Cuando uno los observa al microscopio va a ver que la forma no es perfectamente de cocos, sino que tiene forma lanceolada, es decir, como estirado, como podemos observar en las fotografías, en el segundo cuadrante de lo que es la diapositiva. En cuanto a las características del cultivo, esta bacteria también es exigente o fastidiosa, requiere medios de cultivo enriquecidos para poder desarrollar. La bacteria es colocada en medios de cultivo adecuados, va a crecer rápido, formando colonias pequeñas, pero también carece de pigmento y van a formar un halo de hemólisis alrededor, que como dijimos es una hemólisis incompleta. Entonces, por lo tanto, la vamos a clasificar como un alfa hemólisis. Desde el punto de vista metabólico, es una bacteria que puede tanto fermentar como oxidar, y por eso se le denomina anaerobio facultativo. Otra especie de estreptococo con importancia médica es la especie Pneumoniae, que también se trata de un patógeno multifactorial, al igual que los demás estreptococos. Tienen factores somáticos de virulencia como el peptidoglicano, el ácido teicoico, ácido lipoteicoico. También existen proteínas que tienen la capacidad de adhesina y que reconocen diferentes ligandos. Y también tenemos las proteínas que funcionan como adhesinas y que se encuentran en los extremos de Phillips o fimbres. También tenemos la IgA proteasa y la neuromidasa, que está fuertemente asociada al peptidoglicano. Esta bacteria también produce exoproductos que son liberados al medio y que actúan como factores de virulencia, como autolisinas o la neumolicina. Interesantemente, esta bacteria también posee cápsula y que en algunos casos puede llegar a actuar como un verdadero determinante de patogenicidad. Y por eso la colocamos subrayando, puesto tanto Streptococcus pneumoniae carece de cápsula de neumolicina, no pierde la virulencia, pierde su patogenicidad. ¿Por qué es importante el Streptococcus pneumoniae? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es una de las causas de muerte en los países centrales. Está dentro de las 10 causas de muerte más importantes de los países centrales, lo que causa mayor cantidad de muertes infantiles que cualquier otro patógeno bacteriano. En nuestro país es muy importante porque causa neumonía aguda, tanto en individuos de la comunidad niños como en ancianos. Es la segunda causa de meningitis en niños de menores de 1 año de vida y causa frecuencia de otitis, sinusitis en niños, y también es una causa frecuente de peritonitis primaria. Las infecciones graves producidas por Streptococcus pneumoniae, como las infecciones respiratorias, tanto en niños como en adultos,
como la meningitis pueden ser prevenidas por efectos de vacuna. Existen dos vacunas. Una es la vacuna polisacárica que contiene 23 serotipos. Digamos que el Streptococcus pneumoniae tiene un elevado número de serotipos capsulares y entonces cuando se prepara una vacuna generalmente se prepara con los serotipos que son de diferente circulación en la región donde va a ser administrada la vacuna. Es así entonces que tenemos la vacuna polisacárica, que es la PPV23, que tiene 23 serotipos. Y otra es la vacuna conjugada, que básicamente en este caso el polisacárido capsular está conjugado con una proteína que actúa como transporte y que es fuertemente inmunogénica. En este caso, acá la vacuna que se está utilizando en nuestros países contiene 13 serotipos capsulares y eso representa la mayoría de los tipos que circulan en lo que es nuestra región. La aplicación de estas vacunas, básicamente la vacuna conjugada es la que se aplica a los niños y la vacuna polisacárica es la que se aplica a los adultos. Vamos a saber con mayores detalles cuando miremos lo que es un tema que es exclusivo de lo que son las vacunas. Ya para terminar, existen otras especies de Streptococcus y lo que va variando en estos distintos es que de estos Streptococcus que todos son muy parecidos entre sí, tienen mucha similitud clínica. Y lo que varía entre ellos es el contenido de factores de virulencia. Todos los que están en la diapositiva en general tienen un menor repertorio de factores de virulencia y en general causan infecciones de tipo oportunista. La mayoría de los estreptococos y también enterococos básicamente son agentes causales de infecciones intrahospitalarias. Aquí encontramos infecciones del tracto respiratorio inferior, generalmente asociada a la presencia de asistencia respiratoria mecánica, la presencia de sondas urinarias. Habiendo comprendido por qué los estreptococos piógenes es capaz de causar la enfermedad piógena 1, básicamente podemos entender muy fácilmente por qué estos estreptococos también causan enfermedad al hombre. Hasta aquí con este video, les agradecemos a todos los que nos siguen en nuestras redes y siempre recordándoles suscribirse a nuestro canal.